Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo. Bienvenidos a la casa del Orgaz. Bueno, más bien al estudio, porque yo aquí no vivo, ya lo sabéis. Y vamos a darle candela a Camra de Lattafa. Sí, estos perfumes que son como muy árabes y están hechos en Barcelona, concretamente, en Eurofragance. Sí, que ya lo conté yo en los directos, todo el mundo que me sigue lo sabe. Bueno, pues estos perfumes árabes, made in Barcelona, made in Spain, sí, al menos de momento, ¿eh? Bueno, pues resulta que son gracias a que Soren me ha mandado su colección. Estos son completamente originales porque además el chaval lo que ha hecho es que me ha mandado la fotografía ahí desde su casa, viendo las botellas ahí bien puestas. Y estos son los viales originales, ¿eh? Que no, aquí no hay chuflas. Entonces, Camra aquí de Lattafa ya está probada y testada y vamos con... Yo creo que lo mejor va a ser que ataquemos a las notas. Así que vamos a empezar ya mismo con las notas y luego a partir de ahí entramos en una serie de consideraciones. Bergamota, canela y nuez moscada en la salida. Dátil, praliné, maonial y nardo en el corazón. Vainilla, tonka, benjuí, madera de ámbar y aquilaga, madera de aquilaga en el fondo. ¿Me dejaré alguna? Seguro que sí. Lo siento, pero primer estacazo, así... placa, primer collejazo, no a la firma Lattafa ni muchísimo menos, pero sí para estas narices entendidas. Ya sabéis que Angels Ser está reseñado en el canal porque estaba en la colección hasta que me lo fundé y sé perfectamente cómo huele. Que dicen que esto de aquí, que no sé, ahora mismo he dejado el vialcico, aquí está. Amra, que huele a Angel Cells. No huele a Angel Cells. Lo siento, no es así, no es la fragancia de Kilian. Esto toma otros derroteros y sí que es cierto de que este compendio con el dátil da un rollo como lo que me encanta decir, muy a licor de abadía. Y precisamente por eso, simplemente por ese detalle, creo que se parece mucho más a algo que ya está reseñado en el canal, pero con diferencia, y que lleva dátil. Efectivamente se parece a algo, pero se puede parecer a cualquier perfume que incluya el dátil y tenga esos remanentes de licor de abadía en la composición, esos remanentes de trabajar lo que es un dátil, un fruto seco, una fruta macerada y fermentada en azúcar. Es eso lo que tenemos aquí, creo que es una composición original. No me parece ni muchísimo menos que la gente de Lattafa haya pretendido, acaso hecho ya conciencia, tener ese Angel Cells como un clonazo. Lo digo en serio, o sea, cualquier persona, ojo, cuidado, porque las comparaciones son odiosas y entonces podemos empezar a decir que esto es un huevo o una castaña. Y yo ya de principio lo digo, rejonazo, zasca, un huevo o una castaña. Lo siento, no es lo mismo, No es lo mismo. Por no ponerme más pesado y siguiendo la evolución de lo que es este Camra, con respecto a Camra, la consideración que debemos de tener, sobre todo en cuenta, que es la que ya he estado comentando, que creo que es un perfume original, que puede tener remanentes, vete a saber a cuántos perfumes más, pero que no me sirve Angel Cells, lo conozco a la perfección, ya te lo digo yo. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito más, y sí que os digo que no es una Beast Mode, Esta fragancia de Beast Mode no tiene nada, tiene un comportamiento súper óptimo. Tú coges y atomizas este eau de parfum y automáticamente te va a llegar 2 metros durante aproximadamente unos 45 minutos hasta incluso 1 hora. Con estos calores cuesta trabajo de que algo pueda durar 1 hora, hora y media, pero con frío sí, con frío el rendimiento aumenta y aumenta bastante y no me serviría la comparación, pero sí que os digo ya que de principio con todos estos calores, pues vamos a poner 1 hora, vamos a ser un poco generosos porque la verdad que el perfume rinde muy bien, pero no es una Beast Mode, luego se baja gradualmente y a mí en piel
me va durando unas 8 horas. Sí que cae en ropa y esto te dura días, porque dura días, pero Dios mío de mi vida, estamos en verano, esto es achicharrante y ponte tú a no lavar la ropa o enjuagarla un poquito para quitarle las pestes del día del sudor de la sobaquera a la ropa, por Dios, qué ascazo. Dura muchísimo en ropa, dura mucho en ropa, dura días, pero en piel cae a las 8, por lo menos a mí, porque sudo mogollón. Estoy últimamente que parezco bueno, mi ropa parece un Spontex, porque estoy sudando mogollón. Es que hace muchísimo calor, estamos en plena ola de calor, pero el rendimiento es muy óptimo, da muy bien la cara y las notas están muy bien jugadas. Por ejemplo, también la nuez moscada de la salida no es atosigante ni avasallante, pero quiero que tengáis muy en cuenta de que esto huele a licor de abadía. Tal cual, es un licor de abadía de dátiles, mezclado con muchas cosas, efectivamente, con respecto al dátil, combinado con la canela, ese toque de bergamota, que hacen un juego muy espectacular y muy bonito que se va manteniendo durante toda la fragancia, que por cierto, en el fondo, por mucho que lleve todas las maderas que lleva declaradas, no termina amaderada, todo lo contrario, sigue avanzando en dulzor. No es un dulzor también, que tengo que comentaros que no es un dulzor que sea sumamente empachoso. Es bastante agradable, por no decir que muy agradable, de portar, pero entiendo que ahora mismo Canra en verano puede agobiar. Sí, lo usáis por la noche, perfecto. Además, tiene un determinado tono ahumado. Canra es ligeramente ahumada, no viene declarado, pero tiene un toque ahumado que va implícito en la formulación, seguramente por inciensos, por algo que no va descrito en la fórmula, y tiene cierto toque ahumado que la vuelve muy chula, pero también la vuelve muy de invierno. Por la parte del corazón, pero cuidado, por la parte del corazón, pero vuelvo a repetir porque el dátil se nota desde el principio. Ahí sí que tenemos el dátil zumbando desde el principio, a pesar de que es una nota declarada de corazón que va jugando con el praliné, con el nardo y el maonial. Maonial, que es una molécula artificial de Guy Baudin que huele a magnolia. Es el aroma que tiene el maonial. Que nadie se piense, y es de Guy Baudin, marca registrada, Por eso digo que Canra, la tafa, muy árabe, pero made in Cataluña. Y punto, no hay más. Es que es así, Eurofragance. Ole ahí, que además que yo muy orgulloso de que así sea y que facturen muchísimo dinero y que les vaya estupendísimamente bien. Perfecto, muy orgulloso, muy orgulloso de una empresa de perfume esté haciendo estas cosas y que esté funcionando. El caso es que Canra en el corazón está dulcificado, por supuesto, exactamente igual que desde el principio. Yo la nota de praliné sí que se la puedo detectar, pero entramos más dentro de un compendio que es dulce, tenuemente dulce. Es gourmand, es una fragancia que es gourmand, pero es suavita, va barajándose entre los suaves, claros, oscuros de... Soy dulce, pero te voy dando un tono cada vez un pelín ahumado, te voy sacando quizás unos matices evidentemente de maderas, pero muy sutiles, Las maderas están más que nada para dar ese aporte de fijación a la fragancia y sí que aromatizan levemente la composición, pero pensar que luego en el fondo atacan las vainillas junto con la tonka que le dan más ímpetu, pero ojo, cuidado que no hay que confundirse con esto, porque sigue manteniéndose el tono lineal en cuanto a ese dulzor tenue y suave que no se vuelve para nada empalagoso. Es una fragancia que además sí que puedo considerar unisex, pero tiende mucho más hacia lo femenino. Canra se va a lo femenino, ese tipo de gourmands no es tanto en cuanto para un hombre, pero sí para una mujer. Ya a partir de ahí que se lo ponga quien quiera, creo que en un hombre funciona efectivamente mucho mejor en invierno. Tema de halagos, pues sí, vais a tener halagos porque es un gourmand perfecto, esto gusta a las chicas, a los chicos y a quien sea, y te van a decir, oye, qué bien hueles, tal, pero ojo, cuidado, por favor, en verano no, en verano atosiga, parece que no la sientes, porque además la llevas, es confortable de llevar, pero estás llevando algo que sin ser una beast mode, choca llevar estos dulzores en verano, y máxime porque no están muy subidos de cítricos. No está nada subido de cítrico y tienes ese toque alicorado todo el tiempo. Entonces, ojo, cuidado, porque es una fragancia que es un poco peligrosa cuando se trata de trabajarla con mucho calor. Vamos a seguir con más y es con el tema de las bodas, bautizos y comuniones, eventos varios, perfecto, ningún tipo de problema.
Ningún tipo de problema, porque normalmente los actos realmente solemnes suelen ser por la tarde-noche, bodas y tal, salvo las comuniones que son por la mañana. Por la mañana, si lo vais a usar, efectivamente, que sea en invierno. Por la tarde-noche, ningún problema, que se lo ponga quien quiera. Y luego vamos a ver si hay algún novio que sus posibilidades económicas, ya después de pagar todo el bodorrio, sea por la iglesia que sea por el juzgado, sea por lo que sea, me da exactamente igual, no les dabas la pasta y yo quiero un perfumico, se tiene que comprar Camra, ningún problema, lo puede usar también. Oye, aquí tiene que haber para todos los bolsillos y todos los gustos. Los novios lo pueden utilizar, sí. Hombre, a mí me gustaría que fuese algo más potente económicamente, mucho más potente de fuerza y de que se fuera una Beast Mode muy cargado en maderas. Esto es más dulce, pero escuchadme, para gustos los colores, tiene que haber absolutamente de todo y tiene que haber de todos los precios para todo el mundo. No porque te vayas a casar tienes que estar usando perfumes nicho, ni hablar del peluquín. No nos equivoquemos, que por ahí no van los tiros. Entonces, me gusta para los eventos, pero y para los protagonistas, una novia no me gusta, en una novia quizás me puede chocar un poco. En una novia me gusta algo más que fuese muchísimo más patente, pero floral a rabiar. Aquí nos estamos juntando con un gourmand con determinadas densidades y unos matices que son alcohólicos, que es la parte que juega lo que sería ya el plano unisex de la fragancia. Entonces está jugando y debatiéndose ahí, y sí que efectivamente, y como ya he dicho antes, por no decirme, evidentemente es una fragancia, entiendo que va más hacia lo femenino, pero ese tono alicorado la masculiniza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una novia me chirría un poquito el tema. En fin, que en cuanto a lo que serían las moléculas de fondo, todo lo que son las maderas junto con la mirra está trabajada de una forma que sí que está aromatizando, y yo tengo mis dudas de que realmente sea la mirra el punto en el cual nos encontramos ese tono ligeramente ahumado que masculiniza la fragancia junto con ese toque ya alicorado que tiene, que tanto estoy repitiendo. Creo que es otra molécula aparte, no tiene absolutamente nada que ver con la mirra. Puede venir precisamente pues por cualquier molécula que les hayan comprado desde Eurofragance a Givaudan, o vete a saber qué. No tiene por qué ser tampoco un incienso de Omán, pero el caso es que hay cierta textura ahumada en esta Amra. Oh, de verdad, qué nombres más arabescos. Total, para ser un producto que está ejecutado en Barcelona. Camra. Señores míos. Bueno, en fin, qué poquitas cosas más. Sí que tengo que deciros que ojo, cuidado, no es proyectona, no es proyectona. Cuando ya está sentada y ha pasado, como he dicho antes, esa horita en la que tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección, se va retrayendo poquito a poco, se queda plenamente perceptible sin ningún tipo de problema. No hace falta entre medio reaplicar en absoluto, te olvidas y catapum chimpum. O sea que el rendimiento es más que óptimo para una fragancia que sale muy baratica y que yo, en lo personal, lo siento mucho, pero es que no le encuentro más parecido que a Arabi de Sergei Lutens, que por cierto está completísimamente descatalogada. Entonces, si algo le encuentro aroma, olor a Camra, es a Arabi de Sergei Lutens. Si se te lo tengo que encontrar, porque es eso, es un licor como de abadía, con esos dátiles, y creo que tiraría mucho más allá. Lo que pasa es que para eso necesitaría gente personal que conozca Arabi de Sergei Lutens, lo mismo que conozca esta Camra, para decirme: Javier, llevas razón, Javier, no llevas razón. Creo que si se tiene que parecer a algo, se parece a Arabi de Sergei Lutens, no en absoluto a Kilian. Yo ahí lo dejo. Señoras mías, señores míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que los likes son súper importantes, al igual que los comentarios, tanto buenos como malos, porque malos, si queréis poner insultos, no hay ningún problema, porque voy a estar encantadísimo de poder bloquearos. O sea, no me va a dar ningún arrepentimiento de verdad y voy a dormir plácidamente, porque sé que por lo menos va a haber un avispón que voy a quitar de en medio, que va a estar ahí dejando de zumbarme los oídos todo el tiempo, y voy a ganar en tranquilidad, básicamente. Así que si lo distribuís por todas las redes sociales, ya eso es el culmen de los culmen. Señores míos, señoras mías,
siempre agradecido. Nos vemos en un próximo vídeo. Auf Wiedersehen, mein Herr.